Buenas tardes, les damos la bienvenida a su programa Sinergia Cefía. ¿Qué tan seguras están las instalaciones eléctricas de su decoración navideña? El ingeniero Mario Amador Barrantes, tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, CIEMI, nos acompaña esta tarde para ayudarnos a resolver esta pregunta. Y también nos compartirá consejos para evitar accidentes eléctricos en esta época. Vamos de inmediato con nuestra entrevista. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia Cefía, un espacio en donde hablamos del quehacer de las ingenierías y de la arquitectura. Hoy, a propósito de la temporada navideña, tenemos un programa muy especial y tiene que ver con qué tan seguras están las instalaciones en su casa en este momento. ¿Será que ha sobrecargado cada una de ellas a propósito de las luces? Y es por ello que nos acompaña el ingeniero Mario Amador Barrantes, es tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, el CIEMI. Don Mario, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Jessica, y a todos los que nos escuchan y ven desde sus casas. Muy agradecido hoy de un tema tan bonito y tan importante para todos, sobre todo en nuestras casas, ¿verdad? Ahora que estamos decorando, o algunos ya decoraron desde el mes pasado su casa, y la idea es educar un poquito a la población, ¿verdad? En este tema tan importante y que estemos seguros donde estamos. Don Mario, dijo usted una palabra muy importante y es esta festividad, una temporada tan bonita, pero si no lo tomamos con la seriedad que corresponde, con la responsabilidad que corresponde, se nos podría convertir en una temporada muy lamentable. Empecemos, don Mario, entonces con la primera regla básica, si ya decoré o voy a decorar mi casa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Claro, parte de lo más importante en esta etapa es poner atención, ojalá de previo a que instalemos los accesorios, ¿verdad?, decorativos, es revisar la instalación eléctrica como tal. Recuerden que es un sistema vivo, ¿verdad? La electricidad es uno de los grandes inventos de la humanidad, y que últimamente ya damos por un hecho que la tenemos ahí en la casa, ¿verdad? Pero en realidad es un sistema vivo que requiere mantenimiento. Probablemente con el pasar de los años, a todos se nos olvida que ese sistema que está en funcionamiento constantemente requiere atención. Lo primero que se puede recomendar es ir a la caja de breakers, ¿verdad? O el panel donde están ubicados los breakers, el centro de carga, como llamamos, y empezar a revisar que todos esos dispositivos estén instalados adecuadamente, que los cables estén correctamente conectados a cada uno de los breakers, ¿verdad? Para evitar que haya un calentamiento. Hay gente que a veces reporta que hay como un zumbido, ¿verdad? Que es muy particular. De que uno siente la sensación ahí de la energía. Ese zumbido lo que está indicándonos es que hay algún problema, ¿verdad? Ya sea en el punto de conexión, que puede ser ahí mismo, o puede haber una sobrecarga en alguno de esos circuitos. Entonces son cosas que uno tiende a empezar a recomendarle a la gente que revise, ojalá previo a que hagan la instalación. Lo otro que también deberíamos de revisar son todos los puntos de conexión que vamos a utilizar en la instalación que vamos a hacer, ¿verdad? Generalmente van a ser tomacorrientes, ¿verdad? Puede que haya algún dispositivo ahí especial que se conecte o se integre a la parte de iluminación, pero generalmente casi siempre va en la parte de tomacorrientes. Y aquí casi que tendríamos que analizar que ese punto de conexión esté lo más seguro posible, ¿verdad? Que tenga su placa de conexión. Creo que ahora comentábamos que muchos se nos quiebra la plaquita o se cae y la ponemos por ahí y el tomacorriente queda con los conductores ahí expuestos, ¿verdad? Hay que acordarnos que en esta época generalmente son los niños los que llegan a encender los artefactos o los dispositivos de iluminación que pongamos ahí decorativos y los vamos a exponer a eso, ¿verdad? Entonces, que el tomacorriente no esté dañado, a veces están quemados, ¿verdad? Ya tal vez tuvimos algún cortocircuito ahí en el toma. O han cambiado de color. Cambian de color, se decoloran, eso es un ejemplo de que ya tal vez la vida útil tenga suficientes años y probablemente requiera un cambio, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas hay que ponerles atención. Bueno, es una inspección ocular con esto que ya usted nos dice que podemos nosotros hacer antes eso de lo podemos buscar hacer un profesional, cada uno, ¿verdad? Correcto. Si ya vamos más allá con problemas un poquito más serios, ¿verdad? Que la gente a veces minimiza, contactar a un profesional. Por ejemplo, pasa mucho que sentimos que hay como un calentamiento inusual, ¿verdad? En los mismos tomacorrientes. Eso puede indicarnos que lo que hay es una serie de conexiones en la parte trasera que están mal hechas, ¿verdad? O ya están un poco sueltas, ¿verdad? Eso se afloja. La electricidad tiende a generar calentamiento y al estarse enfriando y calentándose tiende a soltar un poquito
las conexiones y eso genera un calentamiento excesivo. La gente a veces dice que es que le huele raro, ¿verdad? Sobre todo cerca aquí el toma corriente y resulta que es que el aislamiento con ese calor se empieza a quemar, ¿verdad? Se empieza a degradar. ¿Esa sensación de olor a humo, don Mario? Es un olor, no es humo, quemadito. es un olor como un hule quemado, ¿verdad? De hecho es hasta difícil de describir porque es un olor muy particular. Y eso es calentamiento en el conductor o en el punto de conexión, ¿verdad? A veces tienen incluso tape eléctrico, alguna cosa que le hayan puesto que no debería estar ahí. Entonces ese olor que desprende ese calentamiento es lo que la gente siente. Lo otro que se reporta a veces mucho es que la gente dice, es que mire, es que se me disparan muy seguido los breakers. Entonces nosotros le pusimos ahí una prensa para que no se disparen. Jamás. El aparato está diseñado precisamente para que dispare, para que proteja el circuito de lo que está ahí conectado, ¿verdad? El hecho de ponerle un elemento que no le permita dispararse, más bien lo que vamos a ocasionar es que esa sobrecarga se traslade incluso al tablero y pueda generar un cortocircuito más grande y por ende un incendio. Hacemos nuestra primera pausa comercial y regresamos para seguir conversando sobre las recomendaciones en cuanto a instalaciones navideñas se refiere. La Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos presenta los siguientes consejos para estas fiestas que se avecinan. Luces de Navidad. Utilice luminaria de buena calidad. Prefiera las certificadas por un laboratorio internacional. En caso de utilizar una extensión, asegúrese de que se encuentre en condiciones óptimas. Las extensiones aplastadas pueden desgastarse y hacer cortocircuito. Asegúrese que las instalaciones eléctricas para las decoraciones navideñas cumplen con su fuente de información de seguridad eléctrica. En estas fiestas de fin de año, proteja sus instalaciones eléctricas. Asesórese con un profesional. ¿Sabías que? El puente Rafael Iglesias. Su concepto estructural lo hace único en el mundo, ya que combina conceptos de puentes colgantes, tipo marco y tipo banda tensa y arco. Además, es la única obra en Costa Rica que posee una banda tensada como sistema estructural que forma el arco interior. La obra, que fue concluida en 1972, tiene una longitud de 204 metros y cruza el cañón del río Colorado. Ahora, al transitar sobre la Ruta 27, se puede apreciar la imponente estructura que está acompañada por un verde lienzo de árboles. Seguimos construyendo historia. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas eléctricos? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Continuamos con esta entrevista llena de recomendaciones eléctricas para una Navidad segura. Don Mario, bueno, y aquí quienes están en casa, quienes nos están viendo, aprovechen esos consejos de este profesional y vayan haciendo paso por paso y vayan chequeando cada cosa de la que vamos a ir hablando. Don Mario, ya pensemos en una casa que ya está decorada, ya la tenemos lista, pero no habíamos hecho toda esta revisión previa. ¿Qué pasa con las regletas? ¿Cómo debería tenerla? ¿Repleta o no? Ok, vamos a ver, hay todo un mito alrededor de las regletas. Hay gente que dice que no se tienen que usar y otra gente dice que sí. Si existen es porque se pueden utilizar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que poner atención? Todos los accesorios que vayamos a utilizar deberían estar certificados por un laboratorio reconocido, que lo que hace, y esto lo que significa es que el producto que fue construido y diseñado para tal fin, ¿verdad?, cumpla con una serie de requisitos y de características técnicas que lo haga seguro. Eso lo que hace es que cuando vamos a comprar el aparato, ¿verdad?, puede ser una regleta, puede ser un multitoma, un multiconector, no es que no se utilice, se puede utilizar, pero tiene ciertos criterios de uso, ¿verdad? Generalmente es para usos temporales. Y si vamos a la época navideña, en realidad es un uso temporal lo que le vamos a dar. ¿Qué es lo que pasa y dónde es que empiezan los problemas? Si ustedes se ponen a ver, a veces empezamos a instalar eso desde el mes de noviembre, ¿verdad? Y probablemente hay que esperarse a que la abuela haga el rezo del niño en febrero y probablemente excedamos más de 90 días
que excede el tiempo para lo que eso fue construido o concebido, ¿verdad? O digo, especificado. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque si además de que va a exceder ese tiempo, lo vamos a sobrecargar. ¿Y qué significa sobrecargar? Que resulta que como en el punto donde pusimos, vamos a poner de ejemplo el árbol de Navidad, resulta que ese toma corriente además tiene una regleta o una extensión que va a alimentar a la cocina un microondas, ya vamos a generar un problema. Entonces, si por lo menos tenemos el cuidado de que los equipos estén certificados, ¿verdad? Vamos a tener por lo menos un nivel de seguridad mayor, a pesar de que eso no deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Y eso lo encontramos mucho, sobre todo en las cocinas. Hay estadísticas que lo que remiten precisamente es a que los incendios se dan más en las cocinas y en las habitaciones de las casas, ¿verdad? O en los lugares de almacenamiento como las bodegas, porque son sitios donde generalmente estamos, ¿verdad? La bodega se deja desatendida obviamente bastante tiempo, pero muchas veces hay instalaciones temporales, ¿verdad? Que había un profesional de este colegio que decía que es que el problema de este país es que hacemos instalaciones temporales para toda la vida. Y es cierto, ¿verdad? A veces tiramos ahí unos cablecitos mientras tanto y resulta que como funcionó perfecto, lo dejamos 15, 20, 30 años y sigue funcionando ahí, exponiendo el riesgo. Y entre más tiempo pase, mayor el riesgo. Entonces, por eso evitar ese tipo de conexiones, ¿verdad? Pero sí se pueden utilizar, tengamos el cuidado de que cuando vamos al almacén a comprarlo, por lo menos nos fijemos que esté certificado. No ocupamos ser ingenieros electricistas para darnos cuenta, la misma etiqueta en los productos indica, ¿verdad? O se le puede preguntar al asesor que si el producto está certificado y eso incluso eso es hasta una buena recomendación, ¿verdad? Asesorarse un poquito con el vendedor, ojalá el vendedor sepa qué tipo de certificación tiene todavía para que nos dé un poquito más de seguridad, ¿verdad? Don Mario, con las extensiones que salen desde la parte trasera de la casa hasta la esquina de nuestra propiedad y que a veces van 3 o 4 conectadas, independientemente ahí de si llueve o hace mucho calor, mucho sol, ¿qué tengo que tener en cuenta con eso? Eso hay que evitarlo en la medida de lo posible, al máximo, porque para mantener ese aparato funcionando, ¿verdad? Al extender los cables en una distancia muy lejana, la corriente tiende a subir, ¿verdad? Porque el voltaje empieza a caer. Entonces, por un tema técnico, la corriente tiende a subir. ¿Qué es lo que pasa? Si sube la corriente, va a generar un calentamiento excesivo en esas extensiones. No es recomendable conectar más de 2 y, como siempre hemos dicho, por un periodo temporal, ¿verdad? El problema es que muchas veces vemos que eso lo hace la gente y terminan más bien hasta enterrándolo en el zacate porque ya funcionó muy bien, perfecto, lo resolví muy barato y con el tiempo va a generar un problema. Don Mario, continuando con el tema de las uniones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y estoy segura que algunos en casa lo están viviendo. ¿Qué pasa cuando tengo la regleta, una extensión y otra regleta y así sucesivamente? Sí, bueno, ahí lo que está exponiéndose es eso, a una electrocución, ¿verdad? O a un cortocircuito que genera un incendio. Generalmente la gente busca la solución de la regleta cuando no tiene suficientes puntos de conexión el tomacorriente. ¿Qué pasa? Tal vez en una edificación un poco más vieja solamente tenían 1 o 2 tomacorrientes en la cocina y con la cantidad de dispositivos que tenemos hoy, eso se vuelve un problema, ¿verdad? Porque generalmente ya solo el microondas ya nos ocupó el tomacorriente que teníamos y si acaso nos sobra otro. Definitivamente es la peor decisión poner los equipos electrodomésticos en regletas o en extensiones, porque son los equipos que generan mucho calor, ¿verdad? Por ejemplo, ahora la famosa freidora de aire, ¿verdad? Es uno de los electrodomésticos que más electricidad consume. Y estoy seguro que todos tenemos uno en la casa. Si a eso le sumamos un microondas, le sumamos que en el mismo circuito probablemente esté la refrigeradora, si el sistema no cumple con el código, con los 2 circuitos que pide el código, y además la licuadora, la freidora chiquitita, la cafetera, yo qué sé, tantas cosas que hay ahora, probablemente vamos a sobrecargar una regleta, que no creo que ninguna esté diseñada para más de 12 amperios, ¿verdad? Y eso va a generar un problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener un punto concentrado de calentamiento donde toda la corriente se concentra ahí. No es de ninguna manera recomendable que los electrodomésticos se conecten a algo distinto que sea el tomacorriente. Traer a código una cocina, ¿verdad? Traer a código significa que los 2 circuitos mínimos que el código pide para una cocina, o incluso 3, estamos hablando de 3 porque ya los microondas por los consumos y lo que estamos hablando, ya casi que uno habla de 2 a 3 circuitos mínimos en la cocina.
En realidad es un costo, es una inversión para las casas un poquito más viejas, ¿verdad? Estamos hablando de edificaciones de 15 a 25 años que tal vez no estábamos metidos, digamos, ahí con el código como debía ser. En realidad la inversión que hay que hacer para traer a código esa instalación eléctrica no es tan alta, ¿verdad? Asumiendo que el tablero eléctrico generalmente está cerca en algunas de las paredes que están cercanas a la cocina. Eso se pueden asesorar con un profesional, ¿verdad? Y podrían llegar a hacer la parte de la cocina, que es donde más electricidad se consume, bastante más segura de lo que es hoy. Pero definitivamente evitemos conectar una regleta y mucho menos a una extensión, ¿verdad? Porque además estamos generando una caída de voltaje donde estamos conectando los aparatos. ¿Ya empezó a revisar qué está cumpliendo y qué no? Bueno, quédese con nosotros para que siga recibiendo recomendaciones de nuestro experto en materia de instalaciones eléctricas a propósito de las festividades de fin y principio de año, así como de Navidad. Ya venimos. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. ¿Sabías que? La parroquia San Isidro Labrador Coronado. Su estilo neogótico, su estructura metálica y 126 escalones para llegar al campanario son algunos de los elementos que hacen de la parroquia San Isidro Labrador en Coronado una verdadera obra de arte y monumento histórico de las generaciones pasadas. La construcción inició en 1928 y para costear las obras, los lugareños hicieron rifas y turnos. La fachada tiene pináculos, 6 nichos y una cadena de arcángeles en la parte superior de cada uno de los arcos de la entrada. El proceso constructivo finalizó en 1930. Fue declarado Patrimonio Arquitectónico en marzo del año 2007. Seguimos construyendo historia. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Acompáñenos a la última parte de esta interesante conversación. Don Mario, hablemos de otro de los temas y son las luces y todo lo que brilla que tenemos en las casas. Tomen nota si ya las tienen instaladas o las van a instalar. Hablemos de los no rotundos en las luces y le voy a preguntar por el primero. ¿Una grapa o un clavo para ir dándole continuidad a las luces, sí o no? Definitivamente no. Y sobre todo, además, si la serie de luces ni siquiera está certificada, ¿verdad? Tal vez aquí lo importante es recordar que dentro de la serie de luces, ¿verdad? Nosotros manipulamos el exterior de la luz. Dentro de ese aislamiento de lule que nosotros tocamos, lo que viajan son conductores eléctricos, es cables, cobre. En el momento en que metemos una grapa, y ojalá terminamos poniendo la grapa en una pared de madera, probablemente cuando rompemos el aislamiento y tocamos el cable, esa electricidad se va a transmitir a la grapa y por ende la grapa a la madera. No tengo que explicarle lo que pasa cuando la electricidad toca la madera, ¿verdad? Definitivamente es un no rotundo porque vamos a generar un problema, ¿verdad? Ahí, y un eventual incendio. Entonces esas son las cosas que hay que evitar. Igual hay gente que para que la extensión no se vea la pone debajo de la alfombra. Ese es otro no rotundo porque eso va a generar un calentamiento cada vez que prendamos la carga que va a pasar por ahí y ese calentamiento podría llegar a hacer que la alfombra se prenda, ¿verdad? Y generemos ahí un conato de incendio. Entonces esas son dos cosas que generalmente la gente hace que no deberían de hacerse. Y pensando en el 24 de diciembre y la cena navideña o también la cena de fin de año y precisamente en la cocina, don Mario, que ya usted dice que es uno de los puntos, ¿verdad?, de mayor riesgo, ¿qué no debo hacer en la cocina el día de la cena? ¿El horno,
los discos encendidos todo al mismo tiempo o cómo debería hacerlo para evitar precisamente una tragedia? Siempre y cuando esté diseñada según el código, ¿verdad? Y haya sido diseñada por un profesional y se tengan los circuitos que el código exige como mínimo, que son 2, por el caso de la cocina, generalmente hay un tercero, ¿verdad? Que como hablamos ahora, el microondas. Si está diseñado así, probablemente la instalación va a aguantar la carga eléctrica a la que va a ser sometida, ¿verdad? Que son todos los aparatos funcionando al mismo tiempo. Si no es así, y generalmente lo que pasa es que empieza a dispararse la protección, ¿verdad? El breaker en el centro de carga, el interruptor, se va a disparar. Entiendan que lo que significa que un breaker se dispare es porque está protegiendo lo que está conectado ahí. ¿Por qué? Porque probablemente está sobrepasando la capacidad para la que fue diseñado o para la que fue construido. Entonces, no significa que es que el breaker está malo, al contrario, el breaker está, gracias a Dios, está funcionando porque lo que está haciendo es protegiendo lo que está conectado y protegiéndolo a ustedes de que no se haga un incendio o que no haya un problema de electrocución. Eso hay que tenerlo muy claro porque la gente a veces dice, es que me está fallando la caja de breakers porque todo se dispara. Bueno, no, es que usted le está metiendo más carga de la cuenta y dele gracias a Dios que eso funciona, ¿verdad? Porque si no, la casa está en riesgo de incendio. Lo otro importante en esa noche de Navidad es que si sabemos que compramos las tiras de luces, ¿verdad? Las tiras de LED que venden ahora y conseguimos un producto certificado, que certificado para el caso de todos estos dispositivos de iluminación y arbolitos que venden ahora, ¿verdad? Los muñecos inflables, los trencitos, todos estos adornos que hay ahora, todo eso se puede certificar bajo un laboratorio reconocido y está bajo la norma UL 588, que lo que hace es que certifica que ese producto se puede usar a 120 voltios, que es el voltaje que tenemos todos en la casa donde conectamos las cosas, y además se puede utilizar por 90 días, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reconocer que eso cumple con la certificación? Porque generalmente los conductores o los cables de las luces que ponemos en el árbol son un poquito más gruesos, ¿verdad? Eso significa que tiene un poco más de cobre, que los conectores donde enchufamos al tomacorriente precisamente son de mejor calidad, tienen incluso hasta un fusible en la mayoría de los casos. Entonces son formas de identificar, sin ser especialistas en la materia, que un producto cumple con un nivel de calidad adecuado para que usted no tenga un problema o un riesgo eléctrico. Es muy doloroso ver en las noticias cuando hay un incendio, ver una familia, ¿verdad?, que logró salir viva, gracias a Dios, pero que perdió todo en un incendio. Esa decisión de cuando estamos en el almacén, y esto hay que tenerlo muy claro, en que sabemos que la serie de luces que costaba la mitad de la otra, que sí estaba certificada, que daba el nivel de seguridad que uno espera, probablemente ocasionó ese incendio, ¿verdad? Lo mismo con las regletas, lo mismo con las extensiones, lo mismo con los aparatos de los electrodomésticos y igual para atrás la cola, ¿verdad? Por eso es la importancia de lo que estamos tratando de que la gente nos comprenda, ¿verdad? Por una mala decisión en una compra, que a veces creemos que nos va a salir más barato y que generalmente se paga con solamente el consumo eléctrico, porque la que costaba más barato probablemente consuma más electricidad y nos dure menos veces, ¿verdad? Eso es lo que queremos que la gente logre comprender, ¿verdad? No es un gasto adicional, en realidad es una inversión en el tiempo, porque el producto que estás comprando te va a durar más tiempo a final de cuentas y probablemente el consumo eléctrico sea incluso menor, ¿verdad? Ese es uno de los mensajes que queremos transmitirle a la gente. Don Mario, y ya cerrando este programa que sin duda nos ha llamado a la reflexión, nos ha disparado las alertas y nos ha educado un poco hacia ser preventivos, que eso es sin duda lo más importante. ¿Cuál es el mensaje final que le podemos dar en este momento a quienes están en casa, a quienes con anhelo, ¿verdad?, ven cómo los niños enchufan las luces del árbol y la alegría que eso genera? ¿Qué mensaje se les puede dar? Sí, lo más importante es eso, el tema de seguridad. Tenemos que entender que los usuarios de ese inmueble o de la casa donde llegamos todos al final del día, ¿verdad?, a dormir, somos nosotros, y que probablemente ahora a las 6 de la tarde las luces no las encendamos ni siquiera ya los adultos, ¿verdad? Son los niños que ya van y conectan esa serie de luces al tomacorriente. Y si nosotros sabemos que la instalación eléctrica tiene un problema, no solamente estamos expuestos nosotros, sino que estamos exponiendo a nuestros hijos, aunque no sea Navidad, ¿verdad?,
a que conecten un celular, que ahora creo que eso casi en las casas es del día a día, ¿verdad? Que conecten una computadora, que conecten algún aparato, un artefacto de día a día. Los que son un poquito más grandes y ya usan las cocinas, ¿verdad? Que calientan agua, que se hacen un café. Si exponemos a nuestros hijos a algo que sabemos los adultos que está malo, no deberíamos de llegar a ese punto, ¿verdad? Si sabemos en todo caso que la instalación eléctrica fue construida de acuerdo a un estándar, ¿verdad?, que nos dicta el código eléctrico, entonces podemos estar tranquilos de que además los aparatos que vamos a conectar ahí, si fueron certificados para el uso que están construidos, vamos a tener cierta tranquilidad, ¿verdad? Y no vamos a poner la propiedad nuestra, que tantos años de esfuerzo nos ha costado, en riesgo, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema anda por ahí, ninguno de nosotros quiere llegar a ese punto, ¿verdad? Por eso es que digo que duele mucho ver en las noticias en estas épocas una casa incendiada precisamente por una mala decisión en un aparato, ¿verdad?, que probablemente costaba cualquier cosa o era insignificante el costo de lo que costaba la propiedad, ¿verdad? Y sin decir si llega a morir alguien, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que la recomendación es esa, asegurémonos de que no estamos gastando un poquito más de plata, ¿no? Al contrario, estamos invirtiendo en seguridad, ¿verdad? Don Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, como siempre la invitación, el colegio tiene las puertas abiertas desde el CIEMI para todos los que tengan cualquier consulta y verifiquen sus instalaciones eléctricas, ¿verdad? Una vez al año es una buena recomendación para hacerlo. Las casas más nuevas igual, probablemente estamos tranquilos porque la casa, los que pueden comprar casa nueva se sienten tranquilos, pero igual en el tiempo, recuerden que es algo que se degrada en el tiempo en la instalación y hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Entonces, por lo menos al 5º año, los que tienen casa nueva deberían de pegarle una revisada a esa instalación eléctrica. Muchísimas gracias, don Mario, por habernos acompañado y muchísimas gracias a ustedes por habernos también regalado su sintonía y sin duda esperamos que este programa haya sido de utilidad y que haya tomado nota de todas estas cosas que son fundamentales para tener una Navidad segura, que estas fiestas de fin y de principio de año estén llenas de alegría y no llenas de preocupaciones. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos de hoy en 8. Hemos llegado así al final del programa de hoy, agradeciendo como siempre su sintonía. Les recordamos que si tiene consultas puede escribirnos al correo sinergia@cefia.cr. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana aquí en Sinergia Cefia, su programa televisivo de las ingenierías y de la arquitectura.